Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 3, perdón, hoy es martes Martes, de noviembre del 2020. Es que estaba contento con ese festivo, no quería con pasar el de ahí. vestido. Pero bueno, ya hay que continuar. Y así es que bueno, llegamos con nuestro segmento Espiritualidad y Riquezas. Lo presenta David Herrera. Así es que le damos la bienvenida. David, ¿cómo estás? Don Jorge, muchas gracias. Excelente, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí. Y bueno, ¿usted cómo está, don Jorge? ¿Cómo va todo? Perfecto, no nos podríamos quejar y yo creo que mejor no podríamos estar el día de hoy. Qué dicha, eso está muy bien. Ujú. Me alegra demasiado. Bueno, David, entonces iniciamos con el tema de hoy. Perfecto, don Jorge. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este segmento de espiritualidad y riqueza. Y bueno, vamos a continuar. Hace 8 días no pude estar por motivos de una tormenta eléctrica por acá por la casa y se me fue la energía. Entonces pido disculpas, pero fue ya parte externa. Desde que sea a cargo mío, va a estar siempre acá para todos ustedes. Y el día de hoy, como les hablé hace 15 días, vamos a empezar a hablar de finanzas personales. Es un tema bastante completo, bastante amplio, pero la idea es que lo vayamos desmenuzando paso a paso y que podamos crecer, ¿cierto? Como siempre ustedes han sabido, nuestro grupo Traders Grinders y mi persona, somos muy comprometidos con el tema de ayudarles a las personas a entender cómo es el mundo financiero y cómo pueden hacer parte de él y mejorar cada día. Que todos crezcamos financieramente es, digamos, nuestra meta. Y la meta final no es solo esa, sino que podamos tener la libertad financiera, pero en pro de ayudar siempre a los demás. Y es, digamos, que una de las principales enseñanzas que yo he percibido de todas las personas que he leído, de todas las conferencias, de todos los mentores, de todos los profesores que han pasado por mi vida, y siempre es, la meta no es el dinero. Y la meta, y yo creo que lo he repetido ya varias veces en este programa, la meta no es el dinero por el dinero, sino lo que podemos hacer con él y cómo podemos potenciar todo lo que somos y todo lo que tenemos y cómo podemos ayudar a miles de personas. Si algo que a mí me ha dejado impactado hasta el momento en las lecturas que he tenido es cómo los grandes millonarios ayudan a la gente, cómo Bill Gates está luchando hoy en día contra la contaminación y contra el cuidado del medio ambiente y cómo ha ayudado en África y bueno, cuántas cosas ha hecho, igual que Warren Buffett, igual que Tony Robbins, que alimenta más de 2 millones de personas al año en Estados Unidos y todas las obras que hacen. Entonces, para mí es algo supremamente impactante porque uno a veces piensa o cree que la meta es tener cosas, poder pasear, poder tener mi casa, poder tener mi carro, porque es la meta casi que de todo el mundo, viajar, casa y carro, pero resulta que eso no hace la persona feliz, no la hace plena. Y ahí es donde vengo, yo digo de nuevo, nuestra meta final no es el dinero, sino todo lo que podemos hacer con él. Y antes de iniciar con este tema de las finanzas que me fascinan, quiero leerles una cita bíblica. Es la cita de Proverbios 21, Proverbios capítulo 21, versículo 20, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, en la casa del necio solo hay despilfarro. Palabra de Dios. Y cuando encuentro yo esto en la Biblia, despilfarro ahí en la casa del necio, muchas veces me preguntaba, ¿qué se me hizo la plata? ¿Dónde se me fue? Recibí mi sueldo, porque muchísimas veces yo recibía el sueldo y escasitamente llegaba hasta la otra quincena, si era que ya me tocaba apretar, porque me acuerdo una vez, ya era como el 27, 28, escasitamente lo que había en el tanque de la moto de gasolina. Y ya para llegar, ir y volver los otros 3 días hasta que llegara el 30 para volver a recibir mis ingresos, la quincena, la famosa quincena, la que todo el mundo espera con muchas ansias para poder seguir adelante. Y resulta de que cuando miraba mis gastos, cuando miraba todo lo que hacía yo con el dinero, muchas veces lo despilfarraba. Me lo gastaba en salidas, pero salidas muy constantes a pasear, a cine, a comer, pero eran cosas increíbles. Y yo decía, pero la plata se va como nada. Y era por la misma forma de pensar que yo tenía, porque no sabía administrar el dinero, no sabía administrar bien lo poco que tenía
y pues obviamente necesitaba primero un cambio mental. No lo sabía en ese tiempo, la verdad era que no lo sabía, pero cuando vengo y dice, en la casa del necio solo hay despilfarro, ya entendía, yo era un necio con la plata. Y a veces se me ocurre y vuelvo y tengo como esos impulsos compradores, esos impulsos de gastar. Llegó plata, ¿qué compramos? ¿Qué pedimos para el almuerzo? Y resulta de que eso hay que controlarlo, hay que saberlo manejar. Y eso va de entre todo del conocimiento de las finanzas personales. Y riquezas y perfume hay en la casa del sabio. Si hay algo que me enseñaron a mí a pedir desde que estaba en el seminario, era sabiduría. Y resulta que la sabiduría no nos ayuda solamente en un aspecto, sino que la sabiduría es plena, nos ayuda a ser sabios en todas las decisiones que tomamos, no solo las financieras, sino personales, emocionales, de negocios, de trabajo, X cantidad de cosas que nosotros podemos hacer diariamente. Y la sabiduría yo considero que es uno de los mejores dones que le podemos pedir a Dios y a su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y en este caso la sabiduría para saber manejar el dinero. Y como nosotros vamos a hablar de finanzas personales, tenemos que siempre hablar de la brecha que hay entre los pobres y los ricos. Siempre hay una brecha y es no solo la cantidad de dinero que hay, no solo la cantidad de dinero, sino la forma en cómo pensamos y hacemos las cosas los ricos y cómo piensan los pobres. ¿Ven? Nosotros tenemos que identificar cuáles son esos patrones de comportamiento para poder nosotros tomar acción sobre ellas y cambiar. Cuando yo les hablaba a ustedes de la fórmula del éxito, que lo escriben muy bien en el libro Los secretos de la mente millonaria, hablan de la siguiente fórmula: pensamientos, sentimientos, acciones. Y todo esto nos van a llevar a unos resultados. Cuando hablábamos de esto, me enfoqué mucho en el tema de la mentalidad, me enfoqué mucho en el tema de los sentimientos, el manejo emocional, y quiero que ahorita pasemos a la A, que son las acciones. ¿Qué acciones? Pero cuando yo encuentro, y por ejemplo, yo quería incluso comentarles un poco sobre Robert Kiyosaki, que es el padre de las finanzas personales en el mundo. Él tiene muchísimos libros, tiene una gama increíble de libros, son demasiados, de la saga Padre Rico, Padre Pobre, y es el libro principal. Y quiero y les pido de corazón, si ustedes quieren iniciar bien sus finanzas y de verdad saber si en verdad eso les gusta y en verdad quieren mejorar, ese libro es el básico, es el primero. Si ustedes no se leen ese libro, no me van a poder decir si en verdad quieren continuar, si en verdad quieren dedicarle tiempo, si en verdad quieren distribuir bien sus ingresos, porque ese libro abre la mente, abre en realidad el pensamiento y nos lleva de nuevo a soñar, nos lleva de nuevo a plantear que se pueden lograr las cosas con el debido proceso y el debido manejo del dinero. Y resulta que cuando hablamos entonces de esa fórmula, pensamientos, les hablé mucho de la mentalidad y traté de mostrarles cómo tenemos que tener nosotros un sistema educativo, montar nosotros un sistema educativo, un ecosistema de aprendizaje para poder que ese dinero o todo el pensamiento que nosotros tenemos lo cambiemos e implantemos ese nuevo chip donde en verdad aprendamos a hacer las cosas bien. Entonces, cuando yo hablaba de todo ese tema, e incluso me prestaron este libro, Sebastián me lo prestó, el IQ financiero, que es con el cual vamos a hacer de pronto una dirección, un eje central de todos estos temas que vamos a hablar de finanzas. Lo primero que él habla es de la mentalidad, de cómo piensan. E incluso hay un libro de él mismo que se llama El cuadrante de flujo de dinero, que es donde explica las 4 formas de generar ingresos en el mundo, donde explica que el 95% de la población, ojo esta información, el 95% de la población se queda con el 5% del dinero del mundo. En cambio, al otro lado del cuadrante, el 5% de la población se queda con el 95% del dinero. Y la primera pregunta es, ¿a qué cuadrante quiere pertenecer usted? ¿En qué cuadrante me quiero ubicar? ¿En el del 5% del dinero en el mundo o del 95% del dinero en el mundo? Y obviamente usted me va a decir, obvio es lógico que yo me quiero pertenecer a ese 5% de la población que gana mucho. Pero entonces vamos a ver qué necesitamos cada uno de nosotros
para que ese pasar de un lado al otro sea efectivo y que no nos quedemos a mitad de camino, que no nos desilusionemos, que no perdamos las esperanzas a mitad de camino y cómo paso a paso podemos lograr. Lo primero que yo quiero preguntar y quiero que ustedes mismos vayan haciendo cuentas es, ¿cuáles son los problemas de los pobres? ¿Cuáles son los principales problemas de los pobres? Y empezamos a decir frases como la falta de dinero, pues que el sueldo no alcanza, es muy poco. ¿Qué más problemas? Por aquí habían uno, pues que no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, cómo afectar la economía. Incluso hoy, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mayoría de los estadounidenses están diciendo, ¿y qué va a pasar con el nuevo presidente? Si es Trump o si es Biden, ¿qué va a pasar? Y especulan y economía, y que si es republicano, y que si es demócrata, y una cantidad de cosas. Y usted dice, son problemas de una mentalidad pobre, porque estamos pendientes del gobierno. El gobierno, entonces dicen, mira que este año aquí en Colombia no me llegó el bono solidario, no me llegaron las ayudas, estuvieron repartiendo mercados y a mí no me tocó. Y entonces dicen, esos son los principales problemas de los pobres, son problemas que se basan en la parte exterior, o sea, no es culpa mía. Y el principal error en las finanzas personales es creer que la pobreza que se tiene en el momento no es problema mío, sino problemas de otros. ¿Problemas de quién? Problemas de mis papás que no tuvieron plata, problemas del gobierno que está en crisis y que no me dieron ayudas este año, problemas de la empresa que el jefe no me quiere y solamente me paga el mínimo y por eso no me paga ni las horas extras, hay una cantidad de cosas. Y yo le echo problema a los otros, cuando en realidad el problema radica en cada uno de nosotros, radica en mí. Cuando yo no sé administrar mi dinero. Siempre se puede empezar a construir algo grande con lo poco que se tiene. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los problemas de los ricos? ¿Cuáles son los problemas verdaderos de los ricos? Y a veces nos quedamos mudos. Pues les digo, los ricos tienen problemas. Y los problemas son, ¿qué hacer con tanto dinero? ¿En dónde invertir? ¿Cómo pagar menos impuestos? ¿Cómo hacer que mi empresa funcione? ¿Cómo manejar más de 500 empleados? Puede ser. ¿Cómo manejar las transferencias internacionales sin que me cobren tantos impuestos? X cantidad de problemas que se tienen. ¿Cómo manejar tantos bienes raíces que tengo? ¿Cómo administrar? Y resulta de que a medida que se tiene más dinero, hay más problemas. Y eso es uno de los tips principales al momento de finanzas, al momento de hablar de finanzas. Porque es que nosotros creemos que a mayor cantidad de dinero, menos problemas hay. Y no es así. A mayor cantidad de dinero, más cantidad de problemas hay por resolver. Entonces ustedes se preguntarán, David, bueno, entonces, ¿cómo hago para obtener dinero? Y la palabra es resolver. ¿Cómo así? Entre más problemas de dinero ustedes aprendan a resolver, más dinero van a obtener. Y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, reciben el sueldo, reciben X comisión, digamos que tengamos ya inversiones, ¿cierto? Usted lo primero que se pregunta, lo primero que hace es esto para el mercado, esto para la salud, esto para la ropa, si hay que comprar ropa. Bueno, ¿qué más, digamos, podemos tener? Transporte. Vamos a ver cómo divido esto para que me alcance durante el mes o la quincena en estos aspectos. Dinero, mercado, el arriendo, otro aspecto importante, cómo manejar todo el dinero para que me alcance para todos esos gastos que yo tengo, ¿cierto? Y resulta que resolvemos el problema muy fácil, lo dividimos, incluso ni siquiera somos capaces de resolver ese problema. Y nos queda haciendo falta para pagar el arrendo, para el mercado, nos toca descontar de allí, pedir prestado, X cantidad de cosas para resolver ese problema. Y resulta que al momento de nosotros resolver ese problema, agrandamos uno. Muchos de los pobres se vuelven más pobres porque no saben manejar un préstamo, porque no saben manejar un crédito, porque no saben incluso ni distribuir. Muchas veces pecamos, o algo que sí le aprendí a mi mamá fue mucho es, ella sabe distribuir su dinero para cada cosa.
para el mercado, para el arrendo, los servicios, para el pagar cada cosa, el internet. Ella divide la plata, el papá le pasa el sueldo. Eso sí fue algo muy bonito que yo aprendí en la casa, es que mi papá le entregaba todo el sueldo a mi mamá dividía por partes lo que correspondía para cada cosa. Y algo que ella ha tenido siempre es el ahorro, 20,000, 10,000 pesos, 30,000 que pueda ahorrar, y yo lo voy a ir haciendo, porque si algo es que la mentalidad les ha dicho a mis padres es que hay que ahorrar para una emergencia, por si alguna cosa pasa, o ir haciendo una reserva de mercado. Entonces, cuando nosotros cometemos el error de ir a mercar y no nos medimos en el gasto, cuando yo tengo que ya mirar mis gastos del mes total, yo digo, ¿en qué me gasté la plata? Se me fue toda la plata. E incluso ni siquiera muchas veces nosotros medimos cuánto gastamos, ni en qué lo gastamos. Cuando menos pensó, el bolsillo está limpiecito, está sin un solo billete. Y resulta de que a medida que nosotros no sabemos resolver estos problemas pequeños, estos problemas tan sencillos como distribuir el dinero que ya llega, cuando nosotros avanzamos o nos ponen problemas más grandes como cómo evitar impuestos de manera legal, no de manera ilegal, porque hay que hacerlo de manera legal y se puede. Ay, se puede evitar impuestos, sí. Y los pobres somos los que a veces pagamos más impuestos. Si ustedes ven aquí en Colombia, nada más el 20% de todo lo que ganamos nos los cobran en IVA. Si ustedes hicieran cuentas de que todo lo que compramos en el mercado le quitáramos el 20% del valor total, ¿cuánto nos ahorraríamos? Y es un costo que está a nivel de todo el país. Yo digo que en muchísimas partes de Latinoamérica y del mundo cobran impuestos, pero los de Colombia son exagerados. Entonces, usted dice, ¿cómo que impuestos? Eso no me toca a mí. Claro que le toca a usted. Cuando usted va a mercar, ya usted está consumiendo 20% más en solo impuestos. O sea que las cosas valen mucho menos, pero el impuesto es el que hace que esto suba. Impuestos como cuando usted tiene dos cuentas bancarias y una le cobra el 4 por mil, o incluso hay veces que nos dejamos meter hasta las dos por el 4 por mil. Entonces cualquier dinero que ingresa o que nos pagan ya nos están cobrando. Entonces eso hay que saberlo. Cuando nosotros empezamos a resolver problemas financieros y empezamos a saber manejar bien cómo invertir, dónde invertir mejor, dónde me cobran menos comisiones, cómo hago que mi empresa crezca más sin tener que invertir tanto, cómo empezamos a resolver este tipo de problemas, nuestra mente va a desarrollar una habilidad de resolver problemas financieros, y esto lo que hace es que cuando se me enfrente uno más, otro problema más, yo lo sigo resolviendo. Yo lo sigo resolviendo, y esa suma de dinero pues obviamente va a ir creciendo y va a mejorar. Entonces, en sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Es incrementar nuestro IQ financiero. ¿Qué es IQ? Nuestra inteligencia. Una cosa es saber manejar el dinero y otra cosa es hacer que este bien manejado produzca muchísimo más. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Todos tenemos problemas financieros, siempre los van a haber, siempre va a haber formas de preguntarse cómo hago para pagar esto, cómo hago para pagar aquello, cómo hago para poder viajar si no tengo el dinero suficiente. Pero la idea es que aprendamos a endeudarnos de manera correcta, porque la deuda es buena, pero hay que saberla manejar. No es para gastos, para gastar, sino para invertir. Y ahí es donde la deuda se vuelve buena. Pero esos son tips que van a venir mucho después. Lo primero es aprendamos a resolver los problemas. Aprendamos a resolver nuestros pequeños problemas financieros para que poco a poco los vayamos, o sea, cada vez que resulte un problema financiero mayor, vayan creciendo. ¿Cómo lo he hecho yo? Y quiero empezar a darles tips, porque la idea es que aprendamos no solamente a enfrentar una problemática y como siempre dejarla en el aire, no. Es que aprendamos a efectuar algunos pequeños pasos que nos ayuden. Lo primero es que nos lo enseñan en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y es que los ricos y los pobres tenemos unos estados financieros diferentes. ¿Qué es un estado financiero? ¿Cómo están nuestras finanzas? Lo primero que ustedes tienen que empezar a entender es el alfabeto y el dialecto de las finanzas. Vamos a entender qué es un ingreso, vamos a entender qué es un gasto, en primera parte. El ingreso es el dinero que le llega a usted
ya sea por un empleo, ya sea por una comisión, por alguna labor que haya prestado y que le entra a usted, que le llega. Es un dinero que le llega a usted. Y el gasto es un dinero que sale para comprar X cantidad de cosas. Yo gasto en el mercado, gasto en ropa, gasto en comida, gasto en bobadas, muchas veces se gastan en bobadas. Y es esto, ingreso es el dinero que llega y el gasto es el dinero que sale, ¿cierto? Ahora vamos a entender otros dos términos, activo y pasivo. ¿Qué es un activo? Un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo. Es aquello que pone dinero en mi bolsillo sin tener yo que trabajar. Ojo ahí, el activo es por ejemplo, la renta de una casa. Es un activo, es un dinero que me llega cuando yo tengo una casa rentada. Ojo, es un activo porque me entra capital, me entra el arrendo a mi bolsillo sin yo tener que estar presente para trabajar, ¿sí? Ahora, un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Es todo aquello que saca dinero de mi bolsillo. Es todo aquello que me toca pagar. Ejemplo, cuando yo compro una casa y la pago a cuotas, eso no se me convierte en un activo, se me convierte en un pasivo, porque yo mes tras mes tengo que sacar de mi dinero para poder pagar esa casa. ¿Cuál es la cuestión de los pobres? Y aquí vamos a encerrarlo en este parte. Que los pobres tienen como único ingreso su sueldo, su nómina. Y el ingreso ni siquiera alcanza a ser un activo, porque es que usted está intercambiando dinero por tiempo. Usted se dedica 8, 10, 12 horas en un lugar para poder adquirir ese dinero que le van a dar, ¿cierto? Ese sueldo, esa quincena, esa mensualidad. Y cuando se lo pagan ni siquiera alcanza a pasar para otras cosas, simplemente llega para el gasto. Para el gasto es para todas las necesidades básicas que nosotros tenemos en nuestro hogar y que muchas veces no alcanza para más. Entonces, cuando usted no le alcanza para más, ya sabe que su estado financiero es pobre. ¿Qué le recomiendo que haga? Identifique cuánto se gana mensual, estándar. Yo me gano 1 millón de pesos con el salario mínimo más el auxilio de transporte. Ya está, ¿cierto? Eso me gano. Ahora haga la lista de sus gastos, y mire en qué va a invertir, en qué va a gastar el dinero que le llegó de su sueldo, de su nómina. Y como mínimo, empiece a ahorrar siquiera del 3 al 5% de ese dinero. Cuando nosotros tenemos un salario mínimo, porque yo lo tuve, no nos alcanza ni para ahorrar. No les digo que a veces llegaba la quincena y ya no tenía plata. Entonces, no les puedo decir a ustedes, porque la regla de las finanzas personales es ahorrar el 10% de todo el sueldo. Cuando no se puede ahorrar eso, pues ahorra poco, pero ve guardando algo de dinero. David, ¿para qué? Se los voy a explicar en otro espacio, con toda la calma del caso, y por qué tenemos que empezar a ahorrar. Porque es que el ahorro, no ahorren como, ay, ¿para qué voy a ahorrar? No. Piensa que ese dinero que estás guardando es para libertad. Y lo van a llamar así, es para libertad. Y cuando usted empieza a pensar, es que es para mi libertad, le voy a poner valor a ese dinero que estoy guardando y le voy a dar importancia, porque nosotros no hacemos lo que no nos importa. Cuando hay algo que no nos importa, lo olvidamos o incluso ni asistimos, o incluso le ponemos cuidado. Pero cuando yo les digo a ustedes, este dinero que ustedes van a guardar es para su libertad, usted va a decir, libertad, yo quiero libertad, es algo importante para mí. Y el cerebro va a decir, tienes que ahorrar para tu libertad, tienes que ahorrar para tu libertad. Y ese dinero va a empezar a ser de verdad fructífero. Entonces, como pobres que son algunos, los que ya tienen otra educación financiera, pues mucho mejor, vamos a ir avanzando y llegaremos al momento donde estemos en ese espacio en el que usted se encuentra, es identifique cuáles son sus ingresos, identifique cuáles son sus gastos y empiece a ahorrar lo mínimo. Empiece a ahorrar lo que más pueda. Si no puede sino el 3,
el 5%, si pueden muchísimo más, muchísimo mejor. Y aquí en adelante es donde vamos a empezar a ver el secreto de cómo volvernos de pobres, pasar a clase media, aunque la clase media es absurda, porque lo que hacen es que los ingresos, ya se los voy a explicar de manera. O sea, lo primero que hago es identificar, tienen que tener orden en sus finanzas, tienen que tener escrito sus finanzas, porque si no es así, no van a poder cuantificar, no van a poder medir. Y hay algo que es una regla de los números. Si usted no mide, no crece. Si usted no mide sus finanzas, no le van a crecer. Si usted no mide sus habilidades, no van a crecer. Si usted no mide su capacidad de resolver problemas, pues no va a crecer. Por eso nos califican en los colegios, porque nos tienen que medir cómo está para poder nosotros crecer. ¿Cuál es? Ahora, bueno, ya está solucionado, digamos, este estado financiero de los pobres. Ingresos y gastos y despachado. No tenemos ni activos ni pasivos porque no nos alcanzan. ¿Ven? ¿Qué pasa con la clase media? La clase media son aquellas personas que tienen muy buenos ingresos porque son profesionales, son abogados, son médicos, son especialistas en algún ítem, en alguna área de su vida. Y lo que hacen es que como reciben muy buen dinero, entonces tienen unos ingresos y lo que hacen es comprar casa, comprar carro, porque ya estoy ganando bien, ¿cierto? Pero los compro a cuotas, a 30 años mi casa. Uy, qué inteligente eres. Pero resulta que eso no es ser inteligente porque la casa empieza a ser un ¿qué? Un pasivo. Entonces ese pasivo me empieza a mí a decir que tengo que pagar 500,000 pesos mensuales de mi casa. Entonces esos 500,000 pesos pasan de ser pasivos a ser gastos y mensualmente se me está yendo 500,000 pesos. Pero como ya estoy en la clase media, tengo derecho a una casa mejor. Como gano muy bien, tengo derecho a un carro y compro mi carro también a cuotas. ¿Cuánto me está sacando? Otros 500,000. Entonces se convierte en un pasivo y ese pasivo entonces viene a la parte de gastos y no solo que hay que pagar la cuota del carro, sino que hay que pagar impuestos al carro, hay que pagar la gasolina. Si salgo a pasear de un pueblo a otro hay que pagar peajes y en Colombia sí que hay peajes, no sé para qué, pero hay peajes y se van el dinero. Y resulta que esa clase media lo único que hace es que vive bien, pero no tiene dinero de sobra. Siempre lo está convirtiendo en pasivos. Como tengo buen dinero, entonces saco una tarjeta de crédito y me voy. Saco una tarjeta de crédito y me voy a comprar, me voy a mercar, me voy y me tomo unos tragos con mis amigos y pago con mi tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Tiene intereses. Ya empieza a ser un pasivo y cojo los gastos y aparte de que tengo gastos, le aumento intereses de la tarjeta de crédito y es más dinero del que se va. Y por eso la clase media vive bien, pero vive apretada. Vive siempre teniendo que estudiar, viviendo siempre pensando que tiene que conseguir un empleo mejor y mirar cómo mejoran su hoja de vida para poder que reciban más dinero. Y resulta de que uno de los principales problemas de todos nosotros es creer que con un título universitario vamos a solucionar nuestras finanzas. No es así. Entonces, en este espacio entendemos que las finanzas de los de la clase baja, la clase media, lo primero que tienen que hacer es saber organizar sus finanzas, saber en qué gastan y hacer un cuadrito donde diga cuáles son mis ingresos. Tanto dinero, maravilloso. Haga otro cuadrito y coloque ítem por ítem. ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto me gasto en el mercado, en el arrendo, en los servicios, en un transporte? ¿Cuánto me gasto? ¿Y cómo distribuyo lo que me ingresa? Cuando yo ya paseo clase media, porque yo sé que acá muchos de los que me escuchan ya están en una clase media, hagan cuentas de cuáles son sus activos, en qué han invertido, si tienen casa propia pero no la están pagando y le están generando ingreso, o si es una casa en la que viven, se convierte en un pasivo, porque le está teniendo usted que gastar, tiene que pagar predial, tiene que pagar el mantenimiento de la misma y pagar los servicios que hay en ella. Entonces, pasarla al pasivo. ¿Cuánto me gasta esa casa mensualmente para poder yo vivir en ella? ¿Sí? ¿Qué tarjetas de crédito, qué deudas tengo, qué préstamos he hecho, cuánto debo pagar por mi moto, por mi carro, por mi casa? En fin, deudas, porque muchas personas sacan ropa a crédito.
cuánto tengo que pagar y hagan unas finanzas ordenadas. En mi caso yo las llevo, yo tengo un Excel donde yo tengo mis gastos de octubre, de noviembre, mis gastos de meses anteriores, cuánto me he gastado, cuánto fueron mis ingresos, cuántos son mis inversiones, en qué tengo invertido, cuánto me generan mes tras mes, y así voy organizando. Y obviamente el ahorro que es lo principal, ¿cierto? Por lo regular casi siempre yo que tengo un ahorro, lo reúno y lo invierto, porque la idea es hacer eso. Entonces, en esa primera parte de las finanzas personales, antes de pasar al próximo programa, donde vamos a hablar un poquito del estado financiero de los ricos, que va a estar genial, vamos a ver entonces a concluir. Nuestras finanzas van a mejorar en la medida en que aumentemos nuestro IQ financiero, nuestra inteligencia. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Educándonos, con un sistema educativo, con un ecosistema de crecimiento constante. Siempre se los he repetido, libros, audios, videos de YouTube, hay muchísimos gratuitos y sobre todo el afán y la obsesión por aprender. En lo que nosotros nos enfocamos, en eso generamos resultados. Entonces, que nuestras finanzas sean una preocupación, porque yo veo que hoy en día la preocupación por las finanzas es mucha, pero la optamos por maneras diferentes. ¿Cómo sé yo que es una preocupación constante? Porque en mis estados de WhatsApp, la mayoría de mis amigos están vendiendo tenis, están vendiendo pijamas, están vendiendo ropa, están vendiendo relojes, están vendiendo postres, están vendiendo boletas, están vendiendo muchas cosas, pero no saben que ese dinero llega y se les va a ir como todo el dinero que han recibido. Entonces, esto es para todos, esta educación es para todos, que le demos la importancia necesaria para que nuestras finanzas mejoren. No hay nada más terrible que pedir dinero prestado y no hay nada más terrible que no tener con qué pagar eso. Entonces, que esto no suceda más en nuestras vidas y que digamos que en 5 años nuestra libertad financiera sea una realidad, porque es posible, porque los números dan y porque la educación financiera lo permite. Así que familia, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad se me fue demasiado rápido esta media hora y espero poder seguir aprendiendo con ustedes, porque para poder yo hablarles a ustedes tengo que leer, tengo que educarme. Y bueno, no hemos hablado sino un abrebocas de lo que es toda esta parte de finanzas personales. He tratado de desmenuzárselas y espero que lo podamos seguir aprendiendo de aquí en adelante. Feliz semana para todos que apenas empieza y que todo sea éxito y prosperidad en sus vidas. Dios les bendiga siempre. Nos vemos en nuestro próximo segmento.